Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la clase número 8 del curso de electricidad domiciliaria. Antes de comenzar quiero pedir disculpas porque estuvimos con unos problemas técnicos y no pudimos estar grabando en estos días anteriores, pero ya pudimos solucionar y estamos de vuelta. En la clase anterior habíamos hecho la distribución de todos los circuitos para iluminación y de tomacorrientes y se hizo el trazado de las cañerías para poder determinar de manera aproximada la longitud de cada uno de ellos. Con estos datos vamos a desarrollar la clase de hoy. Así que sin más introducción, comenzamos. Les había invitado a que hicieran una tabla como esta, en donde detallaban el nombre del circuito, el tipo de circuito que era, la cantidad de boca que tenía y la longitud de cada uno de ellos. Ahora le vamos a agregar a todos esos datos una serie de columnas más. Si recuerdan de la clase número 6, casi al final del video teníamos esta tabla en donde especificábamos la potencia de carga para cada uno de los circuitos. Vamos a tomar estos tres valores y los vamos a cargar en nuestra tabla de hoy, según el tipo de circuito que corresponda. Nos queda entonces de esta manera: los dos circuitos de iluminación con una potencia de 810 watts, los circuitos para tomacorrientes de usos generales 1980 watts, los de tomacorriente para usos especiales 2970 watts y la potencia correspondiente a la línea de alimentación principal nos había dado un valor muy cercano a los 6400 watts y dijimos que lo íbamos a redondear hacia ese valor. El próximo paso que tenemos que hacer es calcular el valor de la corriente para cada uno de los circuitos. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde la corriente es la división entre el valor de la potencia del circuito y la tensión de trabajo multiplicado por el coseno de phi. El coseno de phi lo habíamos establecido en la clase número 5 como un valor constante de 0,9 para instalaciones domiciliarias, y la tensión va a depender del lugar geográfico donde te encuentres, pudiendo ser de 220 voltios o 110 voltios. Entonces le voy a mostrar como ejemplo la corriente para el circuito número 1. Siguiendo la fórmula, la potencia es igual a 810 watts. Voy a utilizar como tensión de trabajo 220 voltios y multiplicado por el coseno de phi igual a 0,9. Eso me da un valor de 4,09 amperes. Les voy a poner un ejemplo más. La corriente del circuito número 3 es igual a la potencia de dicho circuito dividido la tensión de trabajo multiplicado por el coseno de phi. Eso me da un valor de 10 amperes. Una vez que tenemos todos los valores calculados de corriente, empezamos a cargar en la columna en función a cada uno de los circuitos que pertenezca. ¿Para qué hacemos esto? Porque ahora vamos a buscar un conductor que sea acorde a esta corriente y vamos a tener en cuenta dos condiciones para poder seleccionar el conductor. Estas dos condiciones son las siguientes: la corriente admisible que soporta el conductor, es decir, cuánta corriente puede soportar el conductor sin deteriorarse, y la otra condición que vamos a tener en cuenta es la caída de tensión. La caída de tensión quiere decir que si en la salida de la termomagnética, es decir, en el inicio del circuito, yo tengo una tensión de 220 voltios, al final de ese circuito, o sea, en la última carga, se deben mantener los 220 voltios. Si al final de la línea resulta que no hay 220 voltios, vamos a poner un ejemplo, tenemos 150 o 170 voltios, quiere decir que la sección del conductor que adopté es muy pequeño para el tramo de circuito y entonces los elementos que estén conectados a esa línea van a sufrir bajas de tensión. Eso lleva acarreado el deterioro de los equipos o de las iluminaciones. Para poder calcular la caída de tensión vamos a tener en cuenta dos condiciones. En todos los circuitos que estén dentro de nuestra casa vamos a admitir como máximo una caída de tensión del 2%. Ya vamos a ver cómo es eso. Y para la línea de alimentación principal no vamos a permitir que la caída de tensión supere el 1%. Más allá de que hagamos los cálculos y verifiquemos tanto por corriente admisible como por caída de tensión, la normativa vigente nos exige una sección mínima para cada circuito. Entonces,
¿Cómo vamos a hacer eso? Primero hagamos los cálculos y las dos verificaciones que les acabo de mencionar. Luego vamos a cotejar con lo que dice la normativa. Lo más probable es que por cálculo nos dé una sección menor a la que nos pide la norma. En dicho caso nos vamos a guiar por lo que dice la norma. Si nuestro cálculo nos da un valor superior de sección a lo que nos pide la norma, nos vamos a quedar con el valor que obtuvimos de cálculo. Comencemos con el circuito número 1, que es de iluminación de uso general. La corriente de ese circuito corresponde a 4,09 A, la longitud es de 30,9 metros y las dos condiciones que tenemos que verificar es corriente admisible y caída de tensión menor al 2%. La primera condición de corriente admisible la vamos a hacer a través de la siguiente tabla. Buscamos la columna que dice intensidad admisible. Ven que hay dos valores, 1 y 2. Esto tiene que ver con el tipo de agrupamiento de conductores en las cañerías. Nosotros, para este tipo de proyecto, vamos a ocupar la columna que dice número 2. Buscamos un valor de corriente que por lo menos sea de 4,09 A. En este caso voy a optar por 8 A. Y vamos a la sección que les corresponden a esos 8 A. Es de 0,75 milímetros cuadrados. Con esta sección de 0,75 milímetros cuadrados, yo estoy cumpliendo la primera condición, que es de corriente admisible. Es decir, mi sección va a soportar la corriente del circuito. Veamos ahora qué pasa con la segunda condición de caída de tensión. Para la caída de tensión vamos a utilizar la siguiente fórmula. El porcentaje de caída de tensión es igual a 200 por la potencia del circuito por la longitud dividido el valor de la tensión al cuadrado multiplicado por la resistividad del cobre multiplicado por la sección que acabamos de adoptar. Todo ese cálculo nos tiene que dar un valor menor al 2%. Siguiendo la fórmula, comenzamos a reemplazar los valores. 200 por la potencia del circuito por la longitud del circuito dividido la tensión al cuadrado por la resistividad del cobre, que es un valor constante, y por la sección que acabamos de adoptar. Es igual a 2,9%, es decir, que 2,9% es mayor al 2%. Quiere decir que la sección que acabamos de elegir es muy pequeña para la longitud total del circuito y la potencia que transporta el mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir una sección superior a 0,75 de la tabla de conductores. La siguiente sección corresponde a 1 milímetro cuadrado y ponemos nuevamente todos los mismos valores, simplemente que ahora cambiamos los 0,75 por 1 milímetro cuadrado de sección y hacemos este cálculo de nuevo y nos da que la caída de tensión es igual a 2,17%. Todavía estamos por arriba de los 2%, entonces volvemos a adoptar una nueva sección. En este caso la que le sigue corresponde a 1,5 milímetros cuadrados y procedemos a hacer el cálculo para este valor de sección. Para 1,5 milímetros cuadrados tengo un porcentaje de caída de tensión de 1,45%. Es con el valor que me voy a quedar. Con esto voy a decir que la sección de 1,5 milímetros cuadrados me va a verificar tanto la corriente admisible como la caída de tensión. Entonces inmediatamente cargo esa sección en mi tabla de conductores y el porcentaje de caída de tensión que obtuvimos recién. Acá les hice el ejemplo para el circuito número 2, donde la corriente es la misma que en el circuito anterior, ya que las potencias son iguales. La longitud del circuito ahora se reduce unos 10 metros y comienzo con la sección de 0,75 milímetros cuadrados, dando como correcta la condición de corriente admisible, y vemos que para la condición de caída de tensión, donde utilizamos la misma fórmula que para el circuito número 1, teniendo los 200 como constante, la potencia del circuito, y cambiamos la longitud, dividimos por el valor de la tensión al cuadrado, la resistividad del cobre se mantiene y colocamos los 0,75
de la sección del conductor. Haciendo toda esa cuenta les va a dar que el porcentaje de caída de tensión tiene un valor de 1,88%, obviamente es menor a 2, y podríamos estar en condiciones de decir que para el circuito número 2, con un conductor de 0,75 milímetros cuadrados, estamos cubiertos, tanto para la condición de corriente admisible como para la caída de tensión. Pero siempre hay excepciones. En la siguiente tabla les muestro cómo la normativa nos exige un valor mínimo de secciones para los diferentes tipos de circuito, que es lo que yo les decía. Si por cálculo nos diera un valor de sección menor a lo que figura en la tabla, tenemos que adoptar lo que dice esta tabla. Si el cálculo nos da un valor superior a lo que la tabla indica, nos vamos a guiar por lo que dice nuestro cálculo. ¿Por qué es esto? Porque esta tabla en ningún momento contempla la longitud del circuito, simplemente contempla una potencia que puede transportar cada uno de los circuitos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso para el circuito número 2? Vamos a volver a calcular el porcentaje de caída de tensión, simplemente que ahora vamos a poner, en vez del valor de los 0,75 milímetros cuadrados, vamos a poner la sección que nos pide la normativa como mínimo para un circuito de iluminación de 1,5 milímetros cuadrados. En función a este cálculo nos da que la caída de tensión es 0,94% y es el valor que vamos a utilizar para cargar en la tabla. La sección 1,5 milímetros cuadrados y la caída de tensión 0,94%. Una vez que tenemos hecho los cálculos para cada uno de los circuitos, lo único que hacemos es empezar a cargar los valores que nos dio por cálculo. Acá les hice un resumen para lo que es porcentaje de caída de tensión antes de cerrar con la línea de alimentación principal y explicarles que entre el tablero principal y el tablero seccional general se encuentra nuestra línea de alimentación principal, que es la que tiene que corresponderle una caída de tensión menor al 1%, y entre los circuitos y el tablero seccional general, es decir, lo que está dentro del domicilio, la caída de tensión que le corresponde es, como les había explicado, un valor menor al 2%. Dicho esto, adoptamos, según la corriente de la línea de alimentación principal y según la longitud que éste tenga, una sección de 6 milímetros cuadrados que verifique, como les había comentado, la corriente admisible y la caída de tensión. En este caso les muestro el cálculo para la caída de tensión correspondiente a un conductor de 6 milímetros cuadrados y la línea que contempla los 10 metros de longitud. Eso nos da un valor de 0,93%. Entonces, una vez que tenemos eso, completamos nuestra tabla con los valores que están faltando y de esa manera tenemos prácticamente listo nuestro proyecto. Lo único que nos estaría faltando es hacer el cálculo de la protección para cada uno de los circuitos en función de las secciones que acabamos de calcular, pero eso lo vamos a dejar para el próximo video. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.